Grabar. Ya. Chiquillos, aprovechando que acaba de comenzar la grabación, les comento y buenos días también a Felipe Byron y Javier que mandaron saluditos. Chicos, la próxima semana no, la semana del 22 vamos a dejar sincronizado una prueba que es bueno, desde la próxima semana, desde el 17 hasta la semana del 22, hasta el 26 podría ser, ¿ya? Para que tengan una última evaluación solemne y con eso ya dejamos terminado la asignatura, ¿ya? La idea de que quede hasta el 26 es para que me puedan coincidir también con las vacaciones de invierno de mi bebé, que está súper complicado poder compartir con ella si voy a estar así como moviéndome de un lado para otro. Pero cosas que pasan. Ya, eso el pan con queso. Así que vámonos con un poquito de código, que es el último código ya que vamos a estar viendo, que tiene que ver con la materia de grafos. ¿Vale? Por acá. Voy a ir cerrando algunas cosillas para poder ir acá a la estructura de las carpetas. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer una carpeta grafos para poder tener cada uno de estos archivos. Y comentarles que vamos a ir viendo dos cositas, que es la matriz de adyacencia, que es la que les mostré la semana pasada, y también la lista de adyacencia, ¿ya? Así que ahí vamos a ir viendo el recorrido en profundidad y también el recorrido en anchura, ¿vale? Así que vamos a ir a el código con la matriz de adyacencia y para eso vamos a trabajar en una nueva clase y le vamos a llamar grafo matriz. Punto Java. Ah, me quedó re bonito. Punto Java. Public class grafo matriz. Ya. Ahí sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que para poder trabajar con los gráficos necesitamos algunas cosas. Y entre ellos vamos a tener el número de vértices. Y también vamos a tener la matriz de adyacencia. Cada vez que esos son los únicos dos atributos que vamos a tener en el grafo, y cada vez que lo construyamos con nuestro constructor por defecto, que les repito, tiene el mismo nombre de la clase, así que es el constructor. En este caso no es solamente por defecto, sino que tiene que ver con un constructor con un parámetro, que es la cantidad de vértices. Donde vamos a indicar que el número de vértices es igual a vértices, que es el valor que está llegando, y esta matriz de adyacencia es igual a un new int, porque hace de puros números, donde se construye a base de lo siguiente, del número de vértices que nosotros tenemos asignado. ¿Vale? Recuerden que vamos a colocar el otro nombre, num vértices, para que sea como igual. ¿Vale? Recuerden que colocamos guión bajo como buena práctica para poder identificar en esta parte de código qué es lo que viene de afuera. Y en este caso sabemos inmediatamente que es esta variable, la que empieza con guión bajo, y todo el resto, los dis, son atributos propios. Y
Si no tiene ninguna otra nomenclatura, nada más, entonces pueden ser variables propias, como por ejemplo tener otra variable por acá y esa variable podemos ir asignando algunos valores o ir trabajando con ello. Pero es súper importante que sepamos que todo lo que viene de afuera lo vamos a identificar de una manera distinta. Ahora, ojo, cuando colocamos el dis, no es necesario, porque es la única variable que existe con ese nombre, ¿ya? Se ocupa también, por buena práctica, para poder identificar que este es el dis que estamos haciendo uso. Estamos haciendo uso del atributo de la clase, ¿vale? Cositas para poder ir avanzando, también con un poco de materia. Que es importante dentro de la programación porque ustedes no van a ser los programadores de mañana, van a ser los ingenieros. Así que vamos a ver algunas funcionalidades. Una de las funcionalidades que necesitamos es poder agregar una arista, ¿vale? Recordemos que cuando estamos trabajando con la matriz de adyacencia, déjenme buscar la diapositiva para poder ir acompañando el material. Acá está. Ah, está mencionado solamente. Maravilloso. Ya, eso se los dibujé en la tablet. Déjenme abrir Déjenme pescar la tablet y abrir el dibujito que ya les había hecho. Este es desde el Android Cast. Y a esto le tengo que quitar el modo noche. Oh, qué súper pillado. ¿Cómo le quito el modo noche a esto? Ahorro de energía. Ya era eso. Esto es lo que estamos haciendo, chiquis. Matriz de adyacencia. Entonces vamos a tener diferentes aristas y... ¿Dónde está? Acá. Vamos a tener diferentes aristas, diferentes nodos y los vamos a colocar dentro de esta matriz de adyacencia. ¿Vale? Entonces eso es lo que estamos creando actualmente. Estamos indicando cuántas aristas son las que vamos a trabajar. Es más fácil dejarlo al lado. Estamos hablando de cuántas aristas, cuántos vértices va a tener. Y ahora lo que tenemos que ir haciendo es poder ir agregando para poder ir indicando cómo es que esto se va a construir. ¿Vale? Entonces, lo vamos a hacer primero con un grafo no dirigido. Y de nuevo, tu, tu, tu. Recordemos que cuando trabajamos con un grafo no dirigido,
que es como el que tenemos acá a la derecha, em, nos encontramos con una matriz de adyacencia que es simétrica, que si nosotros trazásemos una línea en diagonal, ahí sí, tenemos los mismos valores arriba y abajo. Entonces nos vamos a preocupar de hacer este gráfico primero y después vamos a ir haciendo otro. ¿Vale? So, tenemos un public void, agregar arista. Vamos a tener un origen y un destino. ¿Ya? Porque tenemos que saber cuál es nuestro punto de origen, por ejemplo, de A a B o de B a A, que sería esto. De A a B nosotros marcamos que hay uno, pero también de B hacia A. Hacemos la relación para el otro lado. Y eso significa que le vamos a indicar a nuestra matriz de adyacencia en la posición de origen hacia nuestra posición de destino. Y vamos a colocar el valor 1. Y también, dentro de la matriz de adyacencia, le vamos a indicar que nuestro destino, y vamos a tener también orientado nuestro origen, y también lo vamos a llenar con el valor de 1. ¿Vale? Y esto genera una relación simétrica. ¿Ya? Origen, destino, AB, y después tenemos BA. Por eso tenemos que tener esas posiciones. Y siempre vamos a partir como de origen destino. Hacemos que se construya en ambos lados solamente. Vale. Ahora vamos a generar los recorridos, porque una cosa es agregar datos, pero la otra es recorrerlos. Y vamos a hacer un recorrido en profundidad de FS. Y para eso vamos a necesitar algunos datos de manera recursiva. ¿Ya? Como les mencioné en un principio, cuando estemos trabajando con el recorrido de nuestra matriz de adyacencia, el recorrido en profundidad, vamos a estar trabajando con una pila implícita. Así que vamos a estar trabajando con pilas. Y para trabajar con pilas, qué mejor que hacerlo de manera recursiva. Entonces, vamos a tener un public void, recorrer, el DFS, la voy a llamar profundidad porque estamos en chilito, nodo inicio. ¿Ya? Cada vez que nosotros estamos haciendo un recorrido en profundidad necesitamos indicar cuál es el nodo con el que estamos iniciando. No una cuestión de que podamos elegir cualquiera, o sea, podemos elegir cualquiera, ese es el tema, pero no es que siempre partimos desde una parte en específico, no es que siempre partimos desde el nodo A o partimos siempre desde el nodo C, sino que podemos elegir desde dónde partir y qué profundidad existe entre uno y otro, que es una de las cosas que habían estado haciendo por acá entre Estación Central y el Metrotren. ¿Ya? Así que vamos para el otro lado y vamos a recorrer en profundidad. Vamos a tener un booleano, un arreglo de booleanos donde vamos a ir trabajando todos los nodos visitados. Y esto va a ser
con el mismo tamaño de el número de vértices que nosotros tengamos disponible. Vamos a agregar un sort para poder indicar que este es el recorrido recorriendo en profundidad, o con las siglas que la van a encontrar en todos lados de FS. Y vamos a generar otro salto de línea, y antes de ese salto de línea vamos a llamar a un profundidad recursivo, donde vamos a entregarle el nodo de inicio y el listado de visitados que tenemos. ¿Ya? Ese profundidad recursiva no existe, tenemos que programarlo ahora. Bueno, más que programarlo, escribir el código ahora. Entonces, esto va a ser privado porque ya deja de ser público. No es que yo puedo llamar a esta parte recursiva solamente al profundidad recursivo, sino que solamente puedo llamar a recorrer profundidad. ¿Ya? Por eso ocupamos el accesador private. Private void, profundidad recursivo, donde vamos a recibir un nodo y vamos a recibir también una lista de visitados. De este igual le vamos a llamar lista de visitados. ¿Ya? Cuando hacemos la llamada a profundidad recursivo, si se fijan, podemos identificar gráficamente que esto viene de afuera, viene desde un parámetro, un argumento que está recibiendo el recorrer profundidad, pero la lista de visitados es algo propio, es interno, porque es una variable que estamos creando aquí mismo, y lo sabemos porque no hay ningún dis, sino que es el nombre de la variable como tal. En cambio, cuando estamos dentro de la funcionalidad en sí, recursiva, ahora tenemos un nodo, que es lo que estamos recibiendo por argumento, y ahora esto también se transforma en un argumento. Por eso también lo dejamos con un guión bajo, indicando que lo que estamos haciendo es exactamente eso. Vamos a tener la lista de visitados y nos vamos a posicionar en el nodo. Y vamos a indicar que el primer nodo es el visitado true. Y vamos a mostrarlo. Así que vamos a quitar el ln para poder mostrar cuál es el nodo, cuál es el valor que estábamos intentando mostrar, y vamos a concatenar un espacio. Ahora buscamos los vecinos, los adyacentes. Y para buscar los vecinos adyacentes vamos a hacer un for i desde el i igual a 0 y menor, más que el lista visitados, vamos a hacerlo con el número de vértices, porque es un atributo ya asignado, no hay ningún problema en volver a utilizarlo. Y en el for vamos a tener una pregunta. Y la pregunta es si acaso nuestra matriz de adyacencia en la posición del nodo sub i, lo que va a estar recorriendo al lado, es 1 y no está en mi lista de visitados, entonces puedo hacer lo siguiente: volver a llamarse profundidad recursiva, donde le paso el valor de i que estoy viendo y mi lista de visitados. Aquí tenemos la llamada recursiva.
que es una pila. Bueno, ahí tenemos el recorrido en profundidad. Y por último, necesitamos un método público para poder mostrar la matriz. Así que vamos a indicar un south, rayitas, matriz de adyacencia y rayitas. Y aquí vamos a colocar un fin matriz de adyacencia. Así que todo el código va a ir entre medio. Para poder recorrer la matriz de adyacencia, un for i, matriz de adyacencia, punto length. Ojo, esto sí nos sirve. Y cuando queramos hacer el recorrido en J, lo podemos hacer así también, ¿vale? Pero al saber de que es una matriz cuadrada, al tener la base de que sabemos de que la matriz es cuadrada por el número de vértices, podemos ocupar ese valor para no estar entorpeciendo el conocimiento con otras cosas, ¿vale? Así que nos podemos seguir basando en el número de vértices y no va a pasar nada. Por acá el south, quitamos eso, el ln, y le indicamos que esta matriz de adyacencia en las posiciones y J, lo que queremos es mostrarla, así que vamos a agregar un espacio. Después que termine de hacer la fila, o lo podríamos cambiar para que sea eh, fila columna. Así que lo vamos a cambiar para que en vez de que sea una I, sea una F. Y en vez de una J, una C. Entonces va a ser el recorrido fila-columna. Una vez que termine de recorrer las filas, más explícito, por favor. No estamos programando en papel, así que podemos aprovechar de colocar los nombres como corresponden. Una vez que terminó de recorrer las columnas, nos vamos a posicionar en esta parte. Y ese va a ser el primer valor a mostrar. Y de ahí avanza a la siguiente columna. Y tenemos el 0. Avanza a la siguiente columna y tenemos el 1. Y una vez que termina de recorrer, nos saltamos hasta la siguiente fila. Entonces cuando termina de recorrer las columnas, columna, 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 tenemos que preocuparnos de que vuelva a las filas. Así que vamos a hacer un salto de línea para que se pueda visualizar de esa manera. ¿Vale? Así que ahí tenemos el grafo en forma de matriz. Y para que tengan el código, grafo matriz. Y así les queda actualizado. Ahora vamos a hacer un grafo lista. Punto Java. Y con el grafo lista vamos a trabajar con una cola. Una lista de adyacencia. Y para eso podemos hacerlo con listas enlazadas para que quede junto con toda la materia que estuvimos viendo durante el semestre. Así que vamos a hacer un private int número de vértices.
private linked list del tipo de datos integer y va a ser un arreglo llamado lista. ¿Cómo le teníamos puesto al otro? Matriz de adyacencia. Nada, aquí le podemos colocar lista de adyacencia. Vamos a construir public grafo lista, donde va a recibir el número de vértices. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese número de vértices? Vamos a indicar que este número de vértices, el atributo, va a ser igual al número de vértices con el que estoy construyendo. Voy a indicar que esta lista de adyacencia va a ser igual a una nueva lista, una nueva linked list, con la misma cantidad de mi número de vértices. Y los vamos a recorrer en un for i this lista de adyacencia.length o this punto número de vértices referenciado hacia lo que estamos haciendo aquí, donde vamos a decir que esta lista de adyacencia en la posición sub i va a ser igual a una nueva linked list y así tenemos mezcladita la materia. Ya, lo que estamos haciendo acá en el grafo lista, fíjense bien, tenemos linked list, tenemos una lista enlazada del tipo entero y la llamamos lista de adyacencia. Pero es muy parecido a lo que vimos en las tablas Hatch. Aquí. De hecho, es lo mismo con la única diferencia en que en vez de llamar a un nuevo hatch que tiene características propias, solamente lo estamos haciendo con número entero. Y cada vez que estamos recorriendo esta tabla hatch, que también la habíamos definido con un tamaño en específico, fíjense, es exactamente lo mismo. Estamos haciendo un linked list. Así que este, eh, este código de lista, del grafo lista, lo estamos haciendo también con una estructura de tabla hatch. Entonces, tenemos que agregar public void, agregar arista. Y cuando queramos agregar arista, lo tenemos que hacer desde un origen hasta un destino. Esta lista de adyacencia, en su origen, lo que vamos a hacer es agregar la que viene en el destino. Esta lista de adyacencia, en su destino, le vamos a agregar lo que nos están pasando en el origen. Ya, esto lo vamos a repetir en un grafo no dirigido, porque la relación también la estamos haciendo asimétrica, así que voy a colocar también el comentario de que al agregar una arista en un grafo no dirigido, genera una relación simétrica. ¿Vale? Ahora nos vamos con el recorrido.
Bueno, ya tenemos 30 de 90 conectados, así que maravilloso. Vamos a hacer un public void con el recorrido. A ver, recorrer profundidad. Y este le vamos a decir recorrer en anchura. ¿Vale? Vamos a tener un nodo de inicio con el que vamos a trabajar y por ahí vamos bien. Así como tenemos una lista de vértices visitados, una lista de visitados, al hacerlo en profundidad, también necesitamos este tipo de recorrido al hacerlo en el recorrido en anchura, porque el nodo ya visitado no tiene por qué volver a visitarse, ¿vale? En la lista de adyacencia. Entonces, una vez que tenemos hecho eso, nos vamos a trabajar con la cola. ¿Ya? Entonces, vamos a declarar un cueque, que es una cola, una definición de cola del tipo entero, llamado cola, que es una nueva lista enlazada. Momento de tomarse los remedios. Denme un cachito. Ahora agüita. Y estamos. Ya. Entonces, vamos a tomar esta lista de visitados con este nodo de inicio y le vamos a indicar que sí, efectivamente está visitado. Y a esa cola vamos a agregar ese nodo de inicio. Vamos a tener un south donde vamos a indicar que estamos haciendo el recorrido. A ver cómo dejé puesto el south anterior por acá. Recorrido en profundidad. Recorrido en anchura. Y el recorrido en anchura, la nomenclatura es BFS. Ahora, el recorrido en anchura lo vamos a hacer diferente. Al estar trabajando con una tabla hatch, voy a ir para acá, y poder mostrar algunos datos. Pero no vamos a ocupar la misma lógica, vamos a ocupar otra. Así que no nos acordamos mucho de eso. Aunque sí, porque necesito el is empty. ¿Vale? Vamos a indicar que mientras esta cola no sea vacía, eso es lo que estamos haciendo al colocar esto, al colocar el not adelante, ese es el not. Estamos preguntando si estamos hablando de cola, is empty, nos devuelve un verdadero o falso si es que es vacío o no. Y ese resultado lo estamos negando, para recordarles también un poquito de esa parte de código. Si no está vacía, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un nodo actual igual a la cola punto poll.
el pol es para poder sacar de la cola o desencolar. Vamos a hacer un sort donde vamos a quitar el ln y este nodo actual lo vamos a mostrar con un espacio entre medio. Ya, vamos a ir a visitar los vecinos del nodo. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer con un for, donde vamos a tomar una variable llamada vecino, que viene desde la lista de adyacencia en la posición de nuestro nodo actual, donde va a ir a buscar que efectivamente todos los vecinos de ese nodo en particular, de esa tabla hatch, de ese hatch en particular, se puedan mover. Bueno, en esa posición. Si no está en la lista de visitados ese vecino, entonces quiero que lo visite. Por lo tanto, de mi lista de visitados, donde tengo a mi vecino, le voy a indicar que lo acabo de visitar. Y a esa cola agregamos el vecino. Y después que terminamos de mostrar, de recorrer cada uno de estos, de los que ya están encolados y la cola realmente es vacía, vamos a hacer un salto de línea para que no tengamos todo el texto junto entre uno y otro. Y por último, recorrer en anchura. Y ahora por último tenemos un public void mostrar lista, donde vamos a hacer un sort o lista de adyacencia, rayita, rayita, rayita. Vamos a recorrer en un for i ya, te la vamos a dejar como ahí nomás. Eh, donde tomamos el número de vértices, vamos a mostrar qué vértices con el que estamos trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, cuando quiero ir concatenando, para mí es mucho más fácil hacerlo de esta manera, escribir qué es lo que quiero hacer y ahí va a ir el i. Entonces, me devuelvo, doble comillas, más, y ahí colocamos la letra i. Este va a ser el vértice con el que vamos a trabajar. Vamos a hacer otro for, donde tenemos un vecino, que es de nuestra lista de adyacencia, sub i. Hacemos un sort, agregamos flechita, una más, y vamos a mostrar al vecino. Y también lo podemos colocar como con corchete o solamente mostramos el valor. Si vamos a mostrar solamente el valor, entonces indicamos acá el vecino y después agregamos un espacio para que cada vez que encuentre un vecino
vaya agregándolo ahí al final. Terminamos de recorrer el primero y queremos que haga un salto de línea para que nos muestre uno, después el otro, después el otro, después el otro y vaya haciendo como unos pequeños enter. ¿Vale? Entonces ahí tenemos nuestra lista de adyacencia, un grafo en lista. Y ahora la voy a ir a implementar para que funcione, ¿vale? Polystatic bot main, PSBM. Oye, todo esto, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, chiquis que están conectados por acá? ¿Alcanzan a escribir algo de código igual o solo observadores? Bien, ya, viendo solamente. Ya, pero después ver los videos, Víctor, para ir replicando. Observador, Javier también, solo existiendo. Ya, chicos, después es importante que ustedes lo repliquen, ¿ya? Así que eso les va a dar más soltura para poder ir programando todas estas cuestiones y que sea un poco más fácil. No solamente la programación, sino que también entender en qué se equivocan los demás, ¿ya? Ya, chiquis, vamos a hacer un número de vértices igual, por ejemplo, a 5 para que no hagamos algo tan difícil de visualizar. Y vamos a generar una matriz de adyacencia. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer entonces, paso uno, con matriz. Tenemos que hacer una instancia del grafo matriz. G, G matriz, que es igual a un nuevo grafo matriz con mi número de vértices. Por eso es como importante el nombre que se coloca acá, porque así se escribe rapidito. A ese grafo matriz tenemos que agregar aristas. Y aquí tenemos que inventar un grafo. 0, 1, 0, 4, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 4. Ahí tenemos varias cositas para ir haciendo. Ya, nos vamos a ir a los dibujitos. Ya, de la matriz de adyacencia y el listado de agregar aristas, dejé anotado. Voy a dejar acá el. Sí, acá abajo no.
Voy a colocar que se hicieron a lo siguiente. 0, 1, 0, 4, 1, 2, 1, 3, 2, 3 y 3,4. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que construir la matriz. Vamos a colocarle letras A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. Entonces, necesito disponible también las posiciones. Posición 0, 1. Vamos a colocar una posición más pequeña para poder indicar que eso es 0, 1, 2, 3 y 4. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Ahora sí. 0, 1. 0, 1. Ahí tenemos una relación. Después tenemos 0, 4. 1. Por lo tanto, el resto en 0. Como es un grafo no dirigido, así como es 0, 1, lo que nosotros tenemos indicado por acá como relación, eso se transpone por acá. Entonces, 1, 0, 0 y 1. Y ahí tenemos estas dos cosas. Listo. Después tenemos 1, 2. 1, 2. 1, 3. ¿Qué sería? 0, 0. 1, 0, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0. Y ya tenemos esos y estos también. Ahora nos vamos con el del 2, 3. 2, 3 es un 1. Y justo está en el centro, así que no hay nada más con el 2. 0, 0. Y después 3, 4. Así que 3, 4. Oh, perdón. 3, 4. Ahí sí. Y esto sería 4, 3. Así como es 3, 4, también es 4, 3. Y después nada. Esto es lo que nosotros debiésemos tener dentro de nuestra matriz de adyacencia. ¿Ya? Ojo, de la matriz de adyacencia nosotros podemos dibujar un grafo. Grafo, 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 grafo. ¿Vale? Ahí lo vamos a ir haciendo, vamos a ir al código, así que tranqui. Tenemos que hay una relación entre A y B, así como de B a A, súper. Y de A a E, listo. De B con A, ya estaba resuelto. De B con C y de B con D. Después tenemos C con B, está listo. C con C y nada más. Y después tenemos D con B, que ya estaba listo, y D con E. Y E con A, que ya estaba listo, y E con D. Así que ese es el dibujito que nosotros tendríamos respecto a nuestro grafo. O sea, respecto a la matriz de adyacencia. Y por ahí sonó el cosito de que escribieron un mensaje. A ver.
Dos, dos, no dos, tres. A ver. A ver. Sí. Ja, mala mía. Sería dos, tres en la que al lado. Era para ver si estaban atentos. Ya, entonces arreglémoslo. Sería C con D y D con C. Ya, más o menos así deberíamos tener un grafo chiquillo. Ahora, ojo, esas distancias, no sabemos cuánto pesa cada una de las distancias, pero no me interesa en este momento. ¿Vale? Y nos vamos un poquito al código entonces. Y esta matriz, lo que queremos ahora es mostrar la matriz. Así que voy a ejecutar y tenemos la matriz de adyacencia. 1, 0, 0, 1. O sea, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Listo. 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 0. Buenísimo. 0, 1, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 1. Buenísimo. Y lo último, que es igual a la primera. Perdón, no es igual a la primera. No tiene nada que ver. Tenemos 1, 0, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 1, 0. Entonces, toda esa matriz de adyacencia, donde estábamos colocando donde iban a estar insertados los vértices, funcionó sin ningún problema. ¡Uy! Ya, y ahora hagamos el recorrido en profundidad. De nuestra matriz, queremos que haga el recorrido en profundidad. ¿Desde qué vértice queremos movernos? ¿Desde qué posición? Que podemos partir desde cualquiera. Va a medir cuánto, cómo poder llegar desde uno hasta todos los nodos. Ojo, eso es lo que estamos buscando en profundidad. Del de cero. Vamos a volver a ejecutar. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Fue buscando cuál era el nodo que tenía más cercano para poder ir moviéndose. Ah, no es con eso, con la tablet. 0, 1, 2, 3 y 4. Ese fue el recorrido que encontró más corto para poder hacer el recorrido por profundidad. Y nosotros también lo vamos a cambiar. Vamos a colocar desde el 1. 1, 0, 1, 0, 4, 3, 2. 4, 3 y 2. ¿Ya? Preguntas de prueba. Y estamos cerrando las ejecuciones. Si lo hacemos desde el 2, ¿cuál es la salida que tenemos que tener? El 2 es el C. 2, 1, 0, 4, 3. 2, 1, 0, 4, 3. Ahí los tenemos.
Uy. Ya, ese recorrió con la matriz. Vamos a la lista de adyacencia. Grafo lista, que lista igual a new, grafo lista con el mismo número de vértices que el anterior. Porque, ojo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que vamos a copiar por acá. Con la diferencia en que vamos a reemplazar esto ahora que diga lista. Y ahora tenemos para poder agregar lo mismo para que veamos cuál es la diferencia entre uno y otro. Glista punto mostrar lista. Cuando construimos la lista de adyacencia, nos va a pasar lo siguiente. Al otro lado. Vamos a tener los vértices 0, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a indicar con quiénes son adyacentes. Por ejemplo, el 0 es adyacente con el 1 y con el 4. El B es adyacente con el 0, con el 2, con el 3. El 2 es adyacente con el 1 y con el 3. El 3 es adyacente con el 1, el 2 y el 4. Y el 4 es adyacente con el 0 y con el 3. So. La ejecutamos y revisamos. Vértice 0 es vecino del 1 y el 4. Buena. El 1, 0, 2 y 3. 0, 2 y 3. El 1 y 3. O sea, el 2 con el 1 y 3. El 3 con el 1, 2 y 4. Y el 4 con el 0 y el 3. Uy. Y por medio de esta matriz de adyacencia, nosotros también podemos hacer grafos. Me voy a colocar numeritos ahora. 0, 1, 2, 3 y 4. El 0 me faltó envolverlo. Círculo. Ya. El 0 se comunica con el 1. Y el 0 se comunica con el 4. El 1 se comunica con el 0. Buena. Y el 1 se comunica con el 2. Y también el 1 se comunica con el 3. El 2 con el 1. Estamos listos. Y el 2 con el 3. El 3 con el 1.
Estábamos listos. El 3 con el 2, estamos listos. Y el 3 con el 4. Y el 0 con el 4 con el 0, estamos listos. Y el 4 con el 3, que también está listo. Y ahí tenemos el mismo grafo que estábamos haciendo ahí arriba, pero de manera diferente. ¿Ya? Ojo, es lo mismo que si hubiésemos puesto A, B, C, D y E. ¿Ya? Pero con la diferencia en que em, nosotros no sabemos dónde van a estar los nodos, ni qué es lo que se podría hacer con ellos. Entonces, como no sabemos, nos queda libre el dibujo de qué es lo que podríamos llegar a hacer. Así que hay que tener ojo con eso, porque para dibujar, por ejemplo, si se les pidiera en la prueba dibujar, un atado. Pero es más fácil pegarles un árbol, o sea, un grafo, y que del grafo hagan la lista de adyacencia o la matriz, y más fácil de revisar, porque si no son todos los dibujitos diferentes. Y con esto, nos faltó el recorrido. Lista, recorrido en anchura. Y vamos a partir también del 0. 0, 1, 4, 2, 3. Vamos a recorrer. 0, 1, ya no se va para el lado. Ojo con eso. 0, 1, 0, 4. Ya están los dos visitados. Ahora, ¿a qué tengo que visitar? ¿Quién está cerca del 1? El 1, revisa, voy a tener que ir colocándole de varios colores, pero voy a ir haciendo una línea con lo que estoy viendo, ¿vale? 0, 1, 0, 4. Voy hasta el 1. Con el 0 está listo, entonces voy al 2. Entonces la lista debe ser 0, 1, 0, 1, 4. Desde el 0, parto con el 1 y al 4. Después voy hasta el 1. La relación con el 0 ya está hecha, ya la visité, así que voy a anotar el 2. Una vez que visite el 2, el que sigue es el 3. 1, 4, 0, bórrense. 0, 1, 0, 4, me devuelvo. Ahora 1, ¿con quién te relacionas? Con el 2, ok, con el 2. Y también con quién te relacionas con el 3. Ahí está listo. Y ahí se terminó de recorrer. Entonces, cuando nosotros tenemos la anchura, va recorriendo los nodos que son vecinos respecto a una lista de adyacencia. ¿Vale? Así que ahí tenemos los dos tipos de recorrido, chicos. En profundidad y en anchura. Voy a cambiar esto para que sean ambos desde el mismo inicio, desde cero. Y si cambiamos el inicio acá, a ver, dejémoslo ahí con el que estaba, era un 2. Y tenemos el 2 antes de ejecutar. Si nosotros queremos recorrer desde el 2, sería 2, parto en ese.
Me voy al uno y al 3. Y los vamos a pintar porque es más fácil pintarlo. 2, 1, 3. Después, ¿qué es lo que tiene que hacer? Irse al uno. O sea, sí, uno. ¿Con quién te relacionas? Con el cero. ¿Tengo el cero visitado? No. Entonces, vamos a anotar el cero. Cuando está en el cero, aparte de visitar el uno, que ya lo visitaste, ¿a quién más visitas? Al 4. Pum, 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 pum. Deberíamos tener ese resultado. 21304. 21304. ¡Uy! Ya. Hey, you. Pam, 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 pam. Y eso, pues, chiquillo. Eso es, eso es grafos. Add, git commit, implementación. Y ahora está publicado. ¿Ya? Ahí quedaron los dos con el valor de inicio cero, así que no pasa nada. Ya, chiquis. Más materia. La única que podríamos tirar es árboles ABL, pero no es necesario. ¿Ya? Así que tranqui por ese lado. Recordarles a los que se conectaron recién, todavía hay 30. Benjamín Observador también. Y muchas gracias, Martín. Y bien atento, Martín López. No sé quién será, porque son caletas. Pero muy bien ahí, Martín, con la corrección. Chicos, la próxima semana, el día miércoles, les libero prueba. El día martes voy a ir solamente a despedirme de ustedes, a conversar un ratito, a ir viendo algunas ideas y proyectos, cositas que podríamos ir haciendo juntos. Y el mismo día martes le puedo dejar liberar la evaluación mejor y así se las entrego, se las leo y si hay algo que hacer, eh, se lo, algo que modificar, lo aprovechamos de revisar al tiro, ¿vale? Y esto es todo el código, chicos. Como les dije, no se preocupen nunca del código, el código se lo entrego yo. Acá están para poder ir haciendo las diferentes cosas, recorrido en anchura, recorrido en profundidad. Lo más probable es que se pregunte acerca de la lógica, o al menos lo que quiero preguntar es acerca de cuál es la lógica de la anchura, qué es lo que está haciendo, que funciona con una lista de visitados, funciona con una cola, se van marcando desde el inicio, se van agregando a la cola cada uno de esos nodos que ya fueron visitados. Eh, Solo la lógica, chicos, no el código en sí, no es como el if con el vecino del listado del que no está con la lista del... Todas esas cosas no, pero sí la lógica, sí entender de que cómo es que funciona tanto el recorrido en anchura como en profundidad y las partes recursivas, qué es lo que están haciendo, ¿vale? En este caso tenemos una profundidad recursiva y aquí no apliqué la recursividad en en la cola porque es una lista solamente, entonces no amerita tanto esfuerzo como para estar haciendo algo recursivo, porque las pilas son recursivas. Las pilas son las que siempre se van leyendo una y otra vez, ¿vale? Así que eso, el martes voy.
a despedirme, a mostrarles la evaluación, a despedirme y que lata hacerles una prueba. Esto, una lata para los chicos de la Diego Portales que también están viendo estos videos. Que lata hacerles una prueba presencial con todo el estrés, pero si tengo esa ventaja acá en la mayor, buena para ustedes. Más tranquilo, se la entrego, la leemos, la revisamos y ustedes la hacen en una semana más o menos. Tranquis. Y donde los Diego Portales van a tener la misma prueba, pero en una hora y media con ayudante y al amigo del ayudante y la otra persona del ayudante mirándolo de encima con un montón de tensión. Así que aprovechemos todas las instancias de poder ir mejorando, de poder ir haciendo y aprovechen de ir haciendo un poquito de este código para poder ir soltando las manos e ir programando, ¿ya? Que la mayoría de los errores siempre son como colocar los símbolos, las listas, lo mayor, menor, qué es lo que tenemos que ir agregando, ¿no? Pero lo más importante, chicos, es la lógica y el código nunca fue un drama. ¿Ya? Así que próximo martes, número 16. Voy, nos despedimos, abracitos y así les queda el 23, el 30 disponibles para poder hacer todas sus otras evaluaciones y se complican con eso y no conmigo, ¿vale? Así que voy a detener la grabación. Saludito a los de la UDP también.